Bienvenidos de nuevo a mi canal, su espacio favorito para chismorreos de famosos, viajes de ensueño y, por supuesto, mucho amor. ¿Cómo están hoy? Espero que con las pilas cargadas porque hoy tenemos un tema que está que arde literalmente hirviendo como el agua de los canales de Venecia en pleno verano. Hoy vamos a sumergirnos con góndola y todo, en un romance que ha capturado la atención de todos el posible, rumoreado, quizás confirmado romance entre Demet y Can en la mágica Venecia. Sí, lo han oído bien. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los nombres más importantes de la televisión turca, juntos, paseando por los canales, comiendo gelato y, ¿enamorándose? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿verdad? Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones y pruebas, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les prometo que siempre les traigo la información más fresca, jugosa y a veces, un poquito picante como nos gusta a nosotros. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Bien, ahora sí, pongámonos las gafas de sol y el sombrero, porque vamos a desentrañar este misterio amoroso que se cuece en la ciudad de los canales. Todo comenzó como suelen comenzar estas historias en la era digital, con fotos. Fotos, fotos y más fotos. Fotos borrosas, fotos desde lejos, fotos que parecen sacadas por un paparazzi ninja, pero fotos al fin y al cabo. Imágenes de Demet y Can coincidiendo en Venecia. Ambos supuestamente de vacaciones, disfrutando de la belleza arquitectónica, la gastronomía exquisita y la atmósfera romántica que solo Venecia puede ofrecer. Pero, esperen. No se trata solo de coincidencias geográficas. Los fans más avispados, aquellos que tienen ojos de halcón y una conexión wifi envidiable, empezaron a notar ciertos detalles que no podían ser ignorados. Por ejemplo, un colgante sospechosamente similar en el cuello de Demet y Can, apareciendo en sus respectivas fotos de Instagram. ¿Un colgante de pareja? La teoría comenzó a tomar forma. Luego, un vídeo. Un vídeo corto pero revelador, grabado por un turista que pasaba por una plaza veneciana. En el vídeo se veía a una pareja que, aunque no se distinguía claramente su rostro, tenía una silueta inconfundible, Demet y Can. Se les veía charlando animadamente, riendo, compartiendo un helado, como dos tortolitos. Y ahí fue cuando el internet explotó. Hashtags como almohadilla Demcan en Venecia, almohadilla amor en Venecia, almohadilla Demet y Can juntos se volvieron trending topics mundiales. Los foros de fans se llenaron de comentarios, teorías, montajes de fotos y vídeos analizados hasta el último píxel. La histeria colectiva se apoderó de la comunidad fan de estos dos actores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente un romance o simplemente una coincidencia de vacaciones? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Ni Demet ni Can han confirmado ni negado los rumores. Guardan un silencio sepulcral que para muchos es la confirmación definitiva. Ya saben cómo va esto, ¿no? El silencio otorga. Si no fuera cierto, no saldrían a desmentirlo. Pero no. Nada de eso. El silencio estratégico es su mejor arma, y vaya que les está funcionando. Nos tienen a todos al borde del asiento. Algunos medios turcos, sin embargo, han empezado a publicar noticias citando fuentes cercanas a la pareja. Estas fuentes anónimas aseguran que Demet y Can se están dando una nueva oportunidad, después de un romance que tuvieron hace algunos años y que, al parecer, no terminó de la mejor manera. Dicen que Venecia ha sido el escenario perfecto para reavivar la llama del amor. Un segundo intento, mis amores. De esas historias que nos hacen creer en el destino y las segundas oportunidades. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces hemos oído hablar de fuentes cercanas, que resultan ser más falsas que una moneda de 3 euros? Hay que tomarse estas informaciones con pinzas, como diría mi abuela. Exacto. Porque a veces estas fuentes no son más que peluqueros, entrenadores personales, o incluso del vecino del quinto piso, que escuchó algo por la ventana. Ya saben cómo es el mundo del chisme. Personalmente creo que hay algo de verdad en todo esto. Las coincidencias son demasiadas, los detalles son demasiado evidentes. Y sobre todo la química entre Demet y Can es innegable. ¿Recuerdan la serie en la que trabajaron juntos? La pantalla ardía. La tensión sexual era palpable.
Y si esa chispa sigue ahí, aunque hayan pasado los años, es muy probable que Venecia haya hecho su magia y haya unido a estos dos corazones. Porque esa química, mi gente, no se inventa. Se siente, se huele, se ve a kilómetros de distancia. Además, pensemos un poco. Demet y Can son dos personas solteras, guapas, exitosas, ¿por qué no podrían estar juntos? El amor no entiende de agendas apretadas, de compromisos profesionales ni de distancias geográficas. El amor simplemente surge. Y si Venecia fue el lugar donde surgió este amor, pues viva el amor y viva Venecia. Que Cupido se ponga las pilas y los fleche con todas sus fuerzas. Ahora bien, todo el mundo está contento con esta posible relación. Algunos fans de Demet, por ejemplo, prefieren que ella esté con otro actor, con el que también se le ha relacionado en el pasado. Y lo mismo ocurre con los fans de Can, que tienen sus propias preferencias. La vida es así, chicos. Nunca se puede contentar a todo el mundo. Siempre habrá un team diferente. Pero, ojo. Que los famosos no son propiedad de nadie. Ellos deciden con quién quieren estar. Pero al final, lo importante es que Demet y Can sean felices. Si están enamorados, si se hacen bien el uno al otro, si encuentran la felicidad juntos, yo me alegro por ellos. Y espero que si realmente es un romance, lo confirmen pronto para que podamos celebrar su amor por todo lo alto. Con serpentinas, confetti y un pastel gigante con sus caras. ¡Qué emoción! Mientras tanto seguiremos analizando las fotos, los vídeos, los rumores, y esperando que aparezca una foto de Demet y Can besándose en el puente de los suspiros. Eso sería la confirmación definitiva. La foto que rompería el internet. La que nos confirmaría que el amor existe y que los sueños sí se hacen realidad. Y hablando de puentes, me gustaría saltar ahora a otro tema relacionado con este posible romance, el impacto que está teniendo en las redes sociales. Como ya les dije, los hashtags #Dem-Can en Venecia se han convertido en trending topics mundiales. Y la gente está creando contenido sin parar, vídeos editados, collages de fotos, memes, la creatividad de los fans no tiene límites. Son verdaderos artistas. Desde ediciones súper elaboradas hasta memes hilarantes, la comunidad fan se ha lucido. Pero también hay mucha toxicidad, como suele ocurrir en estos casos. Hay gente que insulta a Demet, que insulta a Can, que se mete en su vida privada, un horror. Me gustaría aprovechar este momento para pedirles que seamos respetuosos. Podemos tener nuestras opiniones, podemos tener nuestras preferencias, pero no tenemos derecho a juzgar ni a insultar a nadie. Demet y Can son personas como nosotros con sus sentimientos, sus emociones, sus vidas privadas. Dejemos que vivan su amor, si es que lo hay, en paz. Un poquito de mind your own business, por favor. Que cada quien se preocupe por su vida y deje a los demás ser felices. Y hablando de paz, me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet y Can están juntos? ¿Les gustaría que lo estuvieran? ¿Creen que Venecia es un lugar mágico para el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber si están tan emocionados como yo con esta posible historia de amor. Y si tienen alguna teoría loca, compártanla también. Y ahora, para ir terminando, les voy a dar mi humilde opinión personal. Yo creo que Demet y Can están juntos. Creo que Venecia ha sido el escenario perfecto para que reaviven su amor. Creo que hacen una pareja preciosa. Y creo que si realmente están enamorados, deberían dar el paso y confirmarlo. El mundo está esperando. Y yo también. Necesito saber la verdad para poder dormir tranquila. Pero como ya les dije, lo importante es que sean felices. Si lo son juntos, adelante. Y si no, pues que sigan siendo amigos. Lo que importa es que encuentren la felicidad. Y que la compartan con nosotros. Porque nos encanta verlos felices. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la historia de Demet y Can. ¿Qué sabemos de su pasado juntos? Pues bien, como muchos de ustedes saben, estos dos talentosos actores coincidieron en la exitosa serie turca. Y fue durante la filmación de esta serie donde saltaron las primeras chispas. Era evidente que había algo más que amistad entre ellos. La química en pantalla era innegable, y los rumores de un romance fuera de cámaras no tardaron en surgir.
Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación fue breve y discreta. Los motivos de su ruptura nunca se hicieron públicos, pero se especuló con la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales. Los típicos problemas de las parejas famosas. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas se han reavivado en la romántica Venecia. Ahora enfoquémonos un poco en los protagonistas de esta historia. Demet Özdemir es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su talento, belleza y carisma la han convertido en un ícono para miles de fans en todo el mundo. Además, es una mujer con una gran personalidad, fuerte e independiente y con una sonrisa que ilumina cualquier lugar. Un verdadero ejemplo a seguir. Por otro lado, Can Yaman es un actor reconocido internacionalmente por su atractivo físico y su talento actoral. Su estilo desenfadado y su personalidad arrolladora lo han convertido en un galán de telenovelas. Además, es un hombre muy trabajador, apasionado por su carrera y con un gran sentido del humor. Un verdadero partidazo. Juntos, Demet y Can forman una pareja explosiva, llena de talento, belleza y carisma. Son la pareja perfecta para protagonizar una comedia romántica. Y quién sabe, quizás esta historia de amor en Venecia se convierta en una película o una serie de televisión. Yo sería la primera en comprar las entradas. Y con esta reflexión, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio amoroso que se cuece en la ciudad de los canales. Así que para recapitular rápidamente, hemos visto cómo las fotos y vídeos de Demet y Can en Venecia han desatado rumores de romance. Hemos analizado los detalles que apuntan a una posible relación. Hemos hablado del impacto que está teniendo en las redes sociales. Y les he dado mi humilde opinión personal. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante, entretenido y sobre todo, informativo. Recuerden que aquí les traigo siempre la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Así que muchísimas gracias. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre el tema. Me encanta leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre les traigo contenido interesante, entretenido y a veces, un poquito picante como nos gusta a nosotros. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, incluso en los canales de Venecia. Hasta la próxima.